Bien, buenos días. Gracias por la invitación a Imadino nuevamente y esta es la segunda parte de la charla que dejamos pendiente. Ahora hablaremos sobre los tumores vasculares. Específicamente vamos a referirnos al hemangioma infantil, que es el tumor más frecuente de la infancia, y este se debe principalmente a hiperplasia y proliferación vascular, pero sin tener malignidad. Histopatológicamente son tumores mesenquimales que muestran varios canales celulares, tanto arteriales como venosos, y muestran única o múltiples capas endoteliales gruesas, abundantes, con mastocitos en su interior y tejido fibroso. La presentación clínica es que estos tumores habitualmente se presentan durante la niñez, ya lo comenté. Del 3 al 10% de los lactantes lo van a presentar y no son evidentes clínicamente al nacimiento. Se manifiestan posteriormente, pueden llegar a presentarse hasta los 3 meses de vida. Es más común en los niños blancos y en las niñas más que en los niños. La placenta previa, la preeclampsia y los embarazos múltiples pueden ser factores de riesgo materno. Los tumores vasculares, hemangiomas infantiles específicamente, tienen su origen en los angioblastos. Estos tumores pueden estar clasificados de acuerdo a la presencia de una proteína o de un marcador inmunohistoquímico que es el GLUT1. Este se produce en las células endoteliales y es un transportador de la glucosa de tipo eritrocitario. Vean ustedes que esta es la clasificación que se revisó en el 2014, donde separa a los tumores benignos llamados hemangioma infantil, hemangioma congénito, el hemangioma con involución rápida, el hemangioma sin involución y el hemangioma que no es involutivo, el hemangioma en penacho y el granuloma piogénico. Posteriormente hay otra subclasificación en donde llamamos a los tumores borderline agresivos, y ahí se encuentra el hemangioendotelioma caposiforme, el sarcoma de Kaposi, y en los malignos francamente tenemos al angiosarcoma. Este tipo de hemangiomas aparecen principalmente en la cabeza en el 60%, en el cuello el 25% y el 15% en las extremidades. En función de su tamaño pueden ser masas deformantes, incluso potencialmente letales, si provocan compresión de las estructuras vitales como la vía aérea. Cuando la lesión se localiza en la dermis profunda, por abajo de la piel, o involucra los músculos, pueden presentar una tonalidad azulada que se pueden confundir con una malformación de tipo venosa. Los hemangiomas tienen 3 fases características: durante los primeros 6 meses de vida y después una fase de estabilización durante el primer año. Posteriormente hay una fase involutiva que se extiende desde los 5 a los 7 años. Normalmente cuando a través de un año el hemangioma suele ponerse de un color rojo bajo, gris, casi oscuro, y puede alcanzar una involución completa en el 50% de los casos a los 7 años. Prácticamente todos desaparecen de los 8 a los 12 años de edad. Vean, aquí les muestro esta tabla con esta clasificación, donde podemos dividirlos en focal, segmentarios, intermedios y multifocales. Los multifocales son los que existen más de 5 hemangiomas. Aquí, por ejemplo, tenemos un hemangioma superficial que solamente afecta a la dermis. En este otro, donde afecta la dermis, la piel, la grasa y el músculo. Y este donde está mixto, tanto la dermis, epidermis y tejido graso y músculo. Aquí les muestro varios ejemplos de hemangiomas en fase proliferativa, cuando se ven, cuando se observan o cuando se detectan. Y esta es la fase involutiva, donde ya desaparecen. Prácticamente ya comentamos que a los 8 o 12 años de edad van a desaparecer por completo. Vean este otro ejemplo, donde
también se observa el hemangioma en esta zona, y posteriormente solamente queda una mancha de color pues casi de la piel. Este hemangioma en penacho que desaparece casi por completo, dejando una marca únicamente, una huella donde estuvo. Y este hemangioma caposiforme, donde vean cómo involucionó casi en su totalidad, casi el 80-85% desapareció. Este hemangioma en la frente que involuciona y se sustituye por tejido graso fibroso. Estas son las localizaciones más frecuentes de los hemangiomas en los niños. Este es el hemangioma en la cara, aquí en este lado se encuentra a un lado del ojo, en el cuello, aquí a un ladito del pabellón auricular, en el cuello también, y en la región sacra. En la región sacra es algo muy frecuente. Los hemangiomas segmentarios son los que tienen mayor afectación, porque se presentan principalmente en una zona o en un dermatoma específico, como las ramas nerviosas B1 y B2. Estos hemangiomas segmentarios se distribuyen en placas, tienen mayor complicaciones y riesgo de asociarse con otros síndromes, y también habitualmente están asociados a este síndrome de Face, que incluyen malformaciones de la fosa posterior o cerebrales. Un hemangioma facial segmentario se puede asociar a anomalías axiales o anomalías del rafe medio, como en la columna. Puede haber defectos en la región supraumbilical o en el esternón. Y estos tumores vasculares, como el hemangioendotelioma caposiforme, que se consideran premalignos o borderline, que pueden asociarse también a síndrome de Kabach-Merry, caracterizado por una trombocitopenia parcialmente mortal con anemia y coagulopatía. Vean cómo hacen deformar la extremidad con alteración francamente total de la piel y la dermis. Estos a veces pueden evolucionar satisfactoriamente y algunas otras veces. Bueno, vamos a revisar las características por ultrasonido. Vean ustedes clínicamente esta mancha azulada que se encuentra en el muslo. Cuando revisamos el ultrasonido vemos que se trata de una tumoración hipoecoica bien definida que se localiza en la piel y el tejido cerebral subcutáneo, y con el Doppler color aparecen algunos canales vasculares en su interior. En este caso son menos de 5, así que le damos una categoría de moderadamente vascularizado. Ya dijimos que en la fase proliferativa vamos a encontrarla como una tumoración sólida, con un estroma o con un componente homogéneo, y en la fase involutiva va a haber, en vez de ser hipoecoicas, van a ser ecogénicas por tejido cicatrizal. En la fase proliferativa vamos a encontrar hipervascularidad, o sea, más de presencia de la señal Doppler color, y en la fase involutiva pues va a ser hipovascular o francamente avascular. También cuando se presentan 5 o más hemangiomas cutáneos debe realizarse una ecografía abdominal o un rastreo del cuerpo completo, tratando de descartar que no existan otros hemangiomas en el cuerpo, como por ejemplo este hemangioma hepático que se encuentra en el segmento 8, este hemangioma cavernoso por su patrón en esta secuencia de eco gradiente caracterizada como vacío de señal en el lóbulo parieto occipital del lado derecho, o esta imagen lítica que se encuentra en el maxilar inferior, o este patrón en empalizada que se encuentra en el cuerpo vertebral de la región lumbar. Los hallazgos en resonancia magnética van a depender de la etapa del hemangioma. Típicamente en la fase proliferativa pues, se van a presentar como masas bien definidas, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Vean cómo aquí este hemangioma congénito se encuentra pues homogéneo e hipervascularizado en el ultrasonido, como una masa de tejido blando hipervascularizado. La angiografía muestra un realce temprano de la lesión cuando se le administra el contraste en fase arterial.
La fase proliferativa ya dijimos que va a tener un realce importante con el contraste homogéneo temprano por las grandes arterias nutricias que puede tener esta malformación o este tumor. La fase involutiva van a aparecer como masas heterogéneas con depósito progresivo de grasa, o sea, sustituido el tejido mesenquimatoso por el tejido fibroso. Esto va a mostrar focos hiperintensos en las secuencias potenciales T1, se va a ver heterogéneo. Menos vacíos de señal de flujo por la presencia de menos vasos y un realce más heterogéneo. Finalmente, cuando el hemangioma está a punto de desaparecer, se observa prácticamente un tejido cicatrizal fibroso que se va a observar hipointenso tanto en T1 como en T2. Cuando existe un realce con el contraste perilesional, debemos sospechar la presencia de otros tumores de partes blandas como las metástasis, el neuroblastoma o el rabdomiosarcoma. Ahora vamos a revisar algunos síndromes que están asociados frecuentemente a este tipo de tumores y de malformaciones vasculares. El primero y el más característico es el síndrome de Sturge-Weber, en el que se trata de una angiomatosis múltiple que afecta principalmente al cerebro, observando en esta imagen de resonancia magnética una franca disminución del volumen cerebral del hemisferio izquierdo. Vean cómo se observa tanto en el lóbulo frontal, parietal y occipital, y en la tomografía lo vamos a observar como calcificaciones girales con disminución de volumen también cerebral. El síndrome de Parkes-Weber, ese síndrome se caracteriza por la hipertrofia de las estructuras musculoesqueléticas y múltiples fístulas arteriovenosas. Puede tener alteraciones vasculares cutáneas, obviamente, y por el tener tanto flujo, tanta frecuencia en las múltiples fístulas, puede aumentar el flujo y provocar insuficiencia cardíaca. El síndrome de Kippel-Trenaway, que se trata de la hipertrofia de una extremidad, caracterizada por múltiples lesiones cutáneas, vasculares, tanto musculoesqueléticas como óseas. Vean cómo aquí se observa la franca malformación venosa que corroboramos en la resonancia magnética y el crecimiento de la extremidad de un lado comparativamente con el otro. Habitualmente se asocian a malformaciones de bajo flujo. Bien, para terminar quisiera dar 3-4 puntos que debemos adoptar una clasificación definitiva de las malformaciones vasculares y de los tumores. Actualmente hay una organización internacional para el estudio de las anomalías vasculares. También debemos describir las mutaciones o los síndromes que pueden acompañar a estas malformaciones o estos tumores. Y nunca debemos hacerlo solos, siempre debemos hacer grupos multidisciplinarios para un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Quiero dejarles esta tablita que a mí me parece muy práctica, en donde observamos aquí las diferencias importantes para hacer el diagnóstico diferencial entre hemangioma infantil y malformación vascular. El hemangioma infantil no se presenta en nacimiento, sin embargo la malformación vascular sí. El hemangioma infantil va a tener 30% de lesiones precursoras de otras anomalías, y la malformación vascular se va a presentar aislada. Este tipo de hemangiomas, el rápidamente progresivo y el no progresivo, también en la raza blanca, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres y en los niños caucásicos o blancos, también en las malformaciones vasculares. La proliferación vascular es común en los hemangiomas, no siendo así en las malformaciones. Este regresa espontáneamente, a los 12 años prácticamente ya no lo encontraríamos, y el otro sí puede empeorar, puede crecer inclusive. Y lo más importante, el marcador histoquímico GLUT1 es positivo en los hemangiomas y en las malformaciones vasculares está negativizado. Bueno, les voy a dejar aquí algunas referencias bibliográficas que tomé en cuenta para hacer esta plática. Me da mucho gusto estar aquí
y les agradezco mucho su atención. Gracias.